Luis Toledo Sande es un viejo amigo de este equipo, de Cuba Información. Es uno de los grandes intelectuales hoy, en la Cuba de hoy, y nos ha parecido interesante traer a nuestro programa un escrito suyo, un artículo suyo, yo diría que de calado y de gran actualidad: la cultura de la propiedad privada o cuidado con ese culto en Cuba. Él reflexiona en torno a los cambios económicos que están aconteciendo en la isla y que van a acontecer en los próximos años, y reflexiona sobre una cierta mitología sobre la propiedad privada de los medios de producción, sobre el incentivo privado en Cuba, etc. Es un viejo debate de muchísimos años en la Revolución, pero hoy toma cuerpo porque se ha abierto camino en el país, pues un sector importante, por ejemplo, de cuentapropistas, un sector creciente, por ejemplo, de cooperativas, no solamente en el sector agropecuario, sino también en el transporte, en la gastronomía y en otros campos. Es decir, Cuba está hacia un modelo de economía, digamos, socialista pero mixta, con algunas fórmulas de propiedad privada en cuanto a los medios de producción, de tipo pequeño. Y al calor de todo esto, y él nos señala, al calor de de ciertos beneficios importantes que pueden tener algunas personas que practican el cuentapropismo, etcétera, pues ha surgido una cierta mitología sobre la propiedad privada e incluso sobre su superioridad sobre cualquier otro modelo estatal, etcétera. Nos recuerda que en el año 68 la ofensiva revolucionaria cubana acaba con esta pequeña propiedad privada que ahora la revolución recupera, y cómo todo esto, lejos de crear mitología, lo que tiene que crear es reflexión y sobre todo no repetir errores de la historia, ¿no? Bueno, Alexei, tú has leído este artículo, Sí. ¿Qué te ha parecido? Bueno, a mí el artículo me parece interesante, aunque, yo tengo que admitir una cosa: yo tengo 38 años, yo no viví en la Cuba con propiedad privada sobre los medios de producción, más que sobre los medios de producción, sobre la política productiva del país. Y a lo mejor lo que digo sea un poco ingenuo, pero en mi opinión, vivido, ¿no? Yo he llegado de Cuba hace poco, todavía estoy viviendo ahí prácticamente. Y hay una cosa que no se puede negar, que es que el control sobre la producción, o digamos la eficiencia en los procesos productivos en Cuba, ha decaído mucho. Y partiendo sobre todo de que el salario no representa una fuerte motivación para lograr un resultado adecuado en el trabajo. La economía, eso ha tenido influencia en la economía cubana, tanto como lo ha tenido el bloqueo económico de los Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? Y yo creo que esta serie de cambios que se están dando, de apertura a una forma de propiedad no estatal, ya sea pequeño productor privado o productor cooperativo, lo que persigue en realidad, porque así lo ha dicho Raúl cuando se han hecho los debates a partir de esto, es recuperar la economía del país. Es, por ejemplo, garantizar en algunos sectores un nivel de vida asequible a la población. Por ejemplo, un aspecto fundamental: la seguridad alimentaria. Cuba es un país que importa aproximadamente el 85% de sus alimentos. Y sin embargo, pudiera, a partir de la producción de pequeños agricultores o de cooperativas o de una producción no estatal, puede aumentar la eficiencia en la producción de alimentos y acercarse más a un estado de seguridad alimentaria. Y en ese sentido yo lo veo muy favorable. Y además de eso, hay que aclarar otra cosa, que este tipo de cambio y esta tendencia ahora a aumentar la participación de la propiedad no estatal es producto de una consulta popular que se hizo en Cuba. En el año 2010
Raúl, el equipo de gobierno en Cuba. Yo hablo de Raúl y cualquiera me puede malinterpretar como el dueño del régimen. O sea, el equipo, el comité central, el partido, la Asamblea Nacional, se traza una política de hacer una consulta popular. Que resultado de eso se elaboran 163 lineamientos para trazar una política económica del país. Y fue el tema exclusivo del Congreso del Partido, del quinto Congreso del Partido, celebrado en abril de 2011. En ese Congreso se debatió los resultados, cómo el pueblo quería cambiar, cómo quiere el pueblo que sea el país, desde el punto de vista económico. O sea, y lo que se está haciendo ahora es resultado de esa consulta popular. No es que se haya ocurrido a alguien y vamos a abrir ahora porque la presión internacional ha obligado a los Castro a aflojar la mano. No ha sido nada de eso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo digo que sí, que hay que tener cuidado con que, o sea, el control sobre la política económica no sea el que se privatice, sino que se abra, que se flexibilice las formas de producción, el intensivo de la producción. Porque, honestamente, un puesto de trabajo en el sector público no garantiza una vida cómoda a un trabajador. Yo soy un caso específico, yo creo que te pudiera decir mi experiencia personal. O sea, yo desde que me gradué en mi carrera, estuve trabajando en el sector público, estuve trabajando en universidades como profesor en la universidad. Y cuando tuve mi hijo, o sea, para mantenerme yo solo y mantenerme yo y mi pareja no había problema, pero a la vez que aparece mi hijo en mi vida, tengo que cambiarme necesito incrementar los ingresos. Y yo me fui a trabajar al sector no estatal. O sea, yo me fui a trabajar a una cooperativa agropecuaria. Y mis ingresos económicos, mi calidad de vida cambió por completo. No es un secreto, o sea, eso no es un secreto. Y lo que se debe buscar en Cuba, yo creo, además de potenciar estas otras formas de producción, es a partir de la mejora de la economía del país que se obtenga por esto, porque esto también es una forma de producción que aporta a la economía nacional, que aporta a las finanzas del país, porque la política tributaria, la política de impuestos, o sea, va a nutrirse mucho ahí y eso se puede invertir luego en inversión social. Y te decía, lo que hace falta es que el sector público también, o sea, que cree mecanismos de estimulación de la eficiencia, como no han habido hasta ahora, como no los hay en la actualidad, a la vez que, o sea, para evitar también un éxodo, ¿no?, del capital humano con que cuenta Cuba, que es un país, yo diría, de los que mejores recursos humanos tiene, bien capacitado, un sector profesional bastante preparado, que no emigre esa población hacia el sector no estatal, porque el sector no estatal no va a producir profesionales. Por ejemplo, las universidades en Cuba no se van a privatizar. ¿Y dónde van a salir los profesionales? Las escuelas en Cuba no se van a privatizar, los hospitales no se van a privatizar, pero hace falta personal profesional calificado para que esos servicios sigan manteniéndose. Y yo creo que sí, que debe ser una simbiosis, y además, aparte de un criterio muy martiano, o sea, para sacar a Cuba de la situación en que está, para que progrese el país, tiene que participar todo el mundo. O sea, es una revolución por todos y para el bien de todos. Todo el mundo tiene que participar. El que quiera hacerlo en el sector público, el que quiera hacerlo en el sector privado, el que vive en Cuba, el que vive en la emigración, siempre y cuando se respeten los principios basados en la revolución, prácticamente, ¿no?, en lo que plantea la revolución, y para que se respeten esos principios, todo el mundo puede aportar, y ya te digo, ya sea en el sector público, en el sector privado, o en el sector que se invente. Sí, que aparezca, ¿no? Creo que lo más